hoy. Me presento, mi nombre es Matías Brito, soy estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, acá en esta aula querida de la facultad. Y bueno, queremos dar la bienvenida a esta charla que se denomina Inteligencia Artificial, los dilemas del progreso. Y bueno, antes que nada de que hable el disertante, quisiera hacer algunas cuestiones para preguntarnos, ¿no? Este tema del dilema del progreso, si bueno, verdaderamente lo que es el tema de la inteligencia artificial, lo que se llama la IA, se consigue como un progreso, si tiene beneficios, si tiene algunas complicaciones con respecto a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial particularmente. Todos sabemos que estamos en un mundo que está cambiando hacia nuevas tecnologías que traen como consecuencia nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de relaciones sociales, también de procesos productivos, etc. Y bueno, me parece que es una charla que desde el sur lo están haciendo muy pertinente para discutir y para, bueno, poder empezar a tirar, digamos, a ver algunas cosas que se pueden ver y sin entrar en el detalle, porque bueno, es todavía un abanico que se está abriendo y que todavía falta, obviamente, seguir investigando y charlando. Así que nada, no quiero robar más el tiempo, voy a presentar a Matías Vera, que es docente de Ingeniería en Agua e investigador del CONICET. Así que, bueno, también estamos grabando acá estamos en fecha, digamos, de exámenes acá en la facultad, entonces para quienes, compañeras y compañeros no pueden asistir, presenciar hoy, van a estar subidas a las redes de Surfilo UBA, para que, bueno, puedan escuchar, que es un tema muy interesante y que es un tema que se va a debatir, yo creo, de acá para adelante, para esta década que nos queda. Así que, sin más preámbulos, les dejo con Matías. Bueno, muchas gracias a toda la Agrupación Sur por invitarme, a la carrera, Matías, por el espacio. Bueno, me quedó el título medio viejo de lo que me había propuesto en primer lugar, título de fantasía, no pasa nada. Bien, básicamente me voy a presentar, voy a usar unos minutitos para vender mi lugar de trabajo y la investigación, como hacemos un poco todos. Después la idea es hablar un poco qué es y qué no es inteligencia artificial. Eso más que nada relacionado con que está muy de moda en cualquier medio de comunicación hablar del tema y algunas cosas no tienen nada que ver con lo que realmente es inteligencia artificial. Entonces creo que lo primero que tenemos que saber es qué es para tener una opinión fidedigna de lo que está pasando. Después quiero hablar de problemas o paradojas estadísticas, es decir, problemas inherentes a la estadística, usar datos para entender las cosas. Eso ya genera problemas desde antes de las máquinas. Bueno, ¿cuáles son los problemas más grandes que se pueden traducir a la inteligencia artificial? Después, consecuencias técnicas, ¿no? Problemas técnicos concretos que ya tienen hoy las inteligencias artificiales. ¿Por qué? ¿Qué parte puede ser peligrosa y qué parte no? Y después, bueno, las consecuencias sociales, finalmente, que es lo que más le interesa a ustedes, pero bueno, es lo que yo por ahí menos especialista soy, pero hay un montón de ideas abiertas para discutir, ¿no? Y creo que en ese último punto se necesita avanzar mucho y quizás en esta facultad estamos mucho más capacitados para hacerlo que por ahí lo que puedo hacer yo. Pero se necesita gente que se dedica a eso. Bien. Bueno, en principio formo parte del Centro de Simulación Computacional. Somos un instituto CONICET bastante chico, tenemos 100 investigadores. Y básicamente lo que nos caracteriza es hacer simulaciones por computador. Teníamos uno de los clústeres
más grande del país, por mucho tiempo el más grande, ahora el más grande es el Servicio Meteorológico, que se llama TUPAC, y que, bueno, eso es lo que principalmente le dio vida al instituto, y trabajamos en muchos temas de moda. Básicamente intentamos participar de las discusiones de los temas de moda porque, bueno, porque consideramos que como institución independiente del Estado tenemos que participar en las discusiones y no dejar que las discusiones las acapare sobre el sector privado. En ese sentido, bueno, tenemos gente trabajando en inteligencia artificial, energía eólica, litio, marketing, diseño de buques, modelado molecular y blockchain. Así que si en algún momento les interesa alguna charla de alguno de esos temas, ahí los comunico con Por el lado de la Facu, soy docente investigador de la Facultad de Ingeniería, particularmente pertenezco al Laboratorio de Procesamiento de Señales y Comunicaciones. También tengo una pata ahí, saber que estas cosas también se estudian en el aula. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente, la inteligencia artificial no es lo que uno puede pensar que es un programa de computadora, ¿no? Un programa tradicional de computadora, uno hacía una serie de instrucciones prefijadas y la máquina iba realizando paso a paso. Acá no, acá uno le da muchos datos a la inteligencia artificial y ella busca patrones en los datos, ¿no? Su objetivo es extraer patrones de los datos. Obviamente eso hace que el que tenga más datos tenga la mejor máquina, ¿no? Por eso el boom de las tecnológicas, ¿no? No solo Microsoft, Google. Ahora, como somos pocos, si quieren interrumpir, acordar algo, no hay problema. Bueno, entonces básicamente la inteligencia artificial extrae patrones de los datos y por lo tanto su programador no sabe a priori lo que parece una inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia solo buscó los patrones y en base a eso toma la decisión que uno tiene. Tranquilo que esto no implica un apocalipsis, ¿no? Eso, la idea de Skynet de que las máquinas van a llegar a la conclusión que para lograr la paz lo mejor es exterminar la humanidad, no va a pasar porque básicamente las decisiones que va a tomar la inteligencia artificial en entrenarse con datos solo va a estar basado en los datos que recolectó, los datos que vos le mostraste para enseñarle, para que entrenarla, lo que se usa entrenar, se usa mucha jerga de biología, digamos, entrenamiento, aprendizaje, referido a eso. Obviamente eso no es el mismo aprendizaje que una persona, ¿no? Pero hay ciertas analogías que hacen que la terminología que se use sea la misma. No solo se alimenta de datos, sino que mete muy adentro el azar. Por eso, cuando uno no se agarra a ChatGPT y hace 2 veces la misma pregunta, te contesta cosas distintas. Porque hay algo de azar también metido ahí. Solo hace cuentas matemáticas, así que no va a llegar a conclusiones filosóficas de ese estilo, ¿no? Adentro lo que hacer cuentas. Justamente el mundo hoy por hoy no es tanto por el desarrollo matemático detrás, porque básicamente el algoritmo en lo que se basa lo hizo Cauchy hace más de 100 años, sino porque hay computadoras más grandes que pueden hacer más cuentas más rápido. Y las decisiones que puede tomar una liga no son cualquier cosa, sino que es una entre varias opciones prefijadas. Por ejemplo, ChatGPT lo que hace es, en cada momento, elegir cuál es la palabra que mejor tendría que usar en ese momento. Una vez que elige una palabra, ¿cuál es la próxima? Y siempre lo único que va a hacer es elegir una palabra por palabra y así va armando su texto, digamos. En ese sentido, podemos descartar un apocalipsis porque solo toma fichas de los datos, agrega azar quizás, hace cuentas matemáticas solamente y bueno, solo puede elegir una de las opciones que uno le da. O sea, no va a hacer robots que se vuelven locos, sino que los que nos hacemos locos somos nosotros. Bueno, si uno estudia cuáles son los problemas de la inteligencia artificial a nivel teórico, digamos, hay 2.
el sobreajuste y el subajuste. El sobreajuste es creerle mucho a los datos. Básicamente, uno tiene unos pocos datos y cree que eso que ve ya son los patrones definitivos, ¿no? Eso pasa mucho. ¿Cuántos informes sociales hay que alguien hace una encuesta de 10 personas y ya hace teorías como si hubiese demostrado eso? La humanidad. Bueno, ese ejemplito de juguete es básicamente me viste dónde había una persona acostada, entonces hiciste la cama con esa forma. ¿No? Yo te suelen los datos y eso hizo que termine siendo una película esa. El subajuste es lo contrario, es suponer una complejidad inferior a los datos, es decir, basarte en tu idea prefijada y no creerle nada a los datos, ¿no? Por ejemplo, es una pelota cuadrada. Asumir demasiada simpleza y te hace caer sin sentido. Estos, digamos, son los problemas teóricos de inteligencia artificial. El tema es cómo se traducen en otros problemas que nos afectan. Bueno, en ese sentido, me gustaría dedicar unos minutos a hablar de las paradojas estadísticas o los problemas estadísticos que quieren tomar decisiones en base a datos. ¿No? Esto es muy anterior a la inteligencia artificial, ya desde que se inventó la estadística. ¿Cuáles son los problemas que uno puede tener al interpretar una estadística? El primero es el tema de la causalidad, ¿no? La estadística te puede identificar correlación entre variables. Por ejemplo, en ese sentido, si llueve, se abren los paraguas. Yo veo que siempre que llueve, siempre que se abren los paraguas, llueve. Sin embargo, si yo voy y abro el paraguas, no empieza a llover, ¿no? ¿Por qué? Porque la lluvia es lo que causa la apertura del paraguas, no al revés. Con esa relación causal, solamente con la estadística no se puede determinar. Está bien, en la práctica hay cosas que se pueden hacer con la estadística, como fijarte cuál sería la explicación más simple y asumir que la explicación más simple es la verdadera, pero hay muchos ejemplos donde las dos explicaciones tienen una complejidad parecida y no se puede determinar cuál realmente causa cuál. Entonces, pedirle a una inteligencia artificial que te diga qué fue primero, si el huevo o la gallina, no tiene ningún sentido. Ese tipo de cosas por medio de datos no se va a poder ver. Solamente con datos no se va a poder. Otro efecto estadístico que trajo problemas al principio del siglo XX, si no me equivoco, es un tipo que tenía un caballo que se llamaba Clever Hans en alemán. Básicamente estuvo en varios programas radiales, en varias posiciones públicas, donde el tipo llevaba un caballo y le hacían una cuenta, no sé, 5 más 8, y el caballo pateaba 13 veces. Le pedían diferentes cuentas, rectas, sumas, y el caballo pateaba y las contestaba. Fue todo un boom en su momento, porque bueno, era un caballo para la matemática. Entonces contrataron a un psicólogo, Furst, ¿cómo se pronunciará? Que justamente estudia este caso. Y el tipo llegó a la conclusión de que el caballo solo contestaba si estaba su dueño presente. Lo que pasaba es que consciente o inconscientemente, el dueño del caballo se desplazaba un poco hacia un costado y el caballo empezaba a patear. Cuando el tipo se volvía a poner recto, el caballo dejaba de patear. Entonces, ¿cómo se podría traducir este efecto en una máquina de inteligencia artificial? Bueno, pues quizás lo que estás aprendiendo, lo que la máquina está aprendiendo, no es lo que vos querés. En este caso, el caballo aprendió a patear cuando el tipo se movía y no a hacer las cuentas matemáticas, que era lo que uno pretendía. Otro ejemplo parecido se dio en la Segunda Guerra Mundial con la paradoja de Bergson, o el sesgo del superviviente. Básicamente, los Estados Unidos mandaron a estudiar todos los aviones que volvían de la guerra y cuáles eran los sectores más dañados, para así reforzarlos. Bueno, eso fue una pésima estrategia, porque justamente los que volvían era porque se habían pegado en lugares que no pasaba nada. Los de menor impacto realmente eran los lugares que uno debería haber protegido. Bueno, esto fue un desastre, generó muchas pérdidas, y bueno, pasa justamente cuando uno solo ve una parte de los datos, ¿no? En este caso, los aviones que volvían a la base. En una encuesta social podría ser, no sé, si yo hago una encuesta acá en la Puerta de Filosofía y Letras, de la elección, por ejemplo, no me va a dar igual que lo que va a salir realmente, ¿no? Hay un sesgo de dónde estoy parado. Otro problema que puede traducirse en inteligencia artificial.
Y otro ejemplo importante es la paradoja de Simpson, ¿no? Básicamente la paradoja se da cuando uno a nivel global de las cosas ve una tendencia, pero si analiza por sectorcitos, ve que en todos realmente lo que ocurría es la tendencia opuesta. Este es un ejemplo de COVID, con los primeros datos de COVID. Si uno analizaba el porcentaje de mortalidad en Italia y Chile y los comparaba, bueno, daba que en Italia el porcentaje de mortalidad era 4,4 y en China 2,3. O sea, era mucho más mortal en Italia. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando vos desagregabas por edad, en todas las franjas era mucho peor en China. Lo que pasaba es que en Italia eran más viejos. Por eso daba más alto el número. O sea, había una variable que uno no tuvo en cuenta, que era la edad, que estaba en el medio de este análisis estadístico que uno quería hacer. Y esto dentro de todo era detectable, pero ¿cuántas variables puede haber que no tienen un sentido físico realmente y que nos pueden confundir? Hay que estar muy atento con estas cosas, sobre todo en la manera que se toman las encuestas, ¿no? En este caso, compararlos o separado de China e Italia, porque fueron dos países con la misma característica, pero realmente no lo son. Bueno, eso puede tener problemas. Bien. Quiero hablar un poco también de las consecuencias técnicas que puede traer la inteligencia artificial. Ya cosas más específicas. La primera es un caso simpático donde uno tiene un reconocedor de imágenes, digamos, uno le muestra una foto a una máquina y te dice qué es. En este caso, un perro. Ahora, si uno elige un ruido malicioso, específicamente diseñado para romper la máquina, fíjense que le estoy sumando ese ruido al perrito y no se ve al ojo humano. Al ojo humano la foto parece igual, ya hace que se lo confunde con papel higiénico. O sea, estas máquinas de inteligencia artificial que aprenden por datos son muy vulnerables a ataques. Esto quizás con un reconocedor de imágenes no parece tan terrible, pero si uno está pensando en autos que se autoarticulan solos, bueno, que sea tan permeable a los ataques puede tener un problema, ¿no? Puede ser peligroso. Para la vida de uno mismo, ¿no? En ese caso, ¿no? En el sentido de la... Y sí, andás a ver si alguien no te lo hackeó y te hace hacer un atentado y vos no querés pisar a nadie, o te hacen chocar y te matan a vos, no sé. Pues tanto a las cuestiones filosóficas de qué decisión vos preferirías que tome la máquina si tiene que elegir pisar a alguien o chocarse, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones ya más de índole filosófica. Otro de los problemas que se ven mucho con las inteligencias artificiales hoy por hoy son las alucinaciones, ¿no? Alucinaciones básicamente se te dice cuando una máquina de inteligencia artificial te dice cualquier cosa. En este ejemplo usé las imágenes de Bing, creo que es, y le pedí que haga un dragón estilo eso que tiene un cartel que diga alucinaciones. Si se fijan, el dragón lo hace muy bien, ¿no? Bastante bien, bonito, pero el cartel dice cualquier cosa menos alucinaciones. Eso tiene que ver con justamente extraer patrones de los datos, y en los datos no había tantas imágenes que tenían un cartel que justo decía alucinación. Entonces, por eso no puede conseguir. Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de la reducción de alucinaciones en modelos de lenguaje, como ChatGPT. Y bueno, esto es una imagen de fantasía que puse para vender el trabajo, pero básicamente estamos logrando una manera de agarrar la salida de ChatGPT y hacer un pequeño cambio, como si poner una máquina nuestra en el medio, y baja bastante la tasa de alucinaciones, ¿no? En particular, no lo estamos probando con ChatGPT porque la licencia es privada, pero lo probamos con GPT-2 y está andando muy bien. Hay resultados prometedores. Bueno, otro problema que quiero mencionar es el aprendizaje espurio. Básicamente el aprendizaje espurio es cuando la máquina aprende algo que no es lo que se supone que tiene que aprender. ¿No? Esto, el ejemplo que se da actualmente es que uno entrena un reconocedor de vacas y camellos. Bueno, uno se puede dar cuenta fácilmente que las máquinas se equivocan mucho cuando aparece una vaca en el desierto o un camello en la pradera. ¿Por qué? Porque bueno, las imágenes que uno alimentó a la máquina, los vacas están habitualmente en la pradera y los camellos están habitualmente en el desierto, ¿no?
Por ejemplo, en ese ejemplito, bueno, a la vaca, si está en la pradera la detecta como vaca, si está en la nieve dice que es un oso polar, y si está en el desierto dice que es un camello. Básicamente, como vos dijiste a la máquina, aprender los patrones, ella terminó aprendiendo el fondo y no el animal. No está aprendiendo lo que vos querías y vos no tenés manera de detectarlo si no tardás. ¿No? Es bastante realista esto, porque si uno saca datos de un fotógrafo que está en el Sahara, seguramente va a encontrar los animalitos en el desierto, que si está en la jungla, va a encontrar los animalitos en la pradera. Bueno, este es un ejemplo ya más realista de un paper que muestra este efecto. Fíjense, si la vaca está en el pasto, la reconoce, dice que hay un 99% de probabilidad de que haya una vaca. Sin embargo, cuando está en la playa ya no la reconoce. La primera te dice, bueno, no hay personas, hay agua, hay playa, estás afuera, etc. La segunda, bueno, dice hay un mamífero, pero no ve la vaca porque está aprendiendo demasiado del fondo. Literalmente, las inteligencias artificiales no ven el elefante en la oficina. ¿No? Hay un ejemplo de una oficina con un elefante, y si uno mira lo que reconoce la máquina, no ve el elefante. Básicamente porque el zapato lo entrenó, los elefantes no están habitualmente en las oficinas. Entonces, de alguna manera no está aprendiendo lo que vos querías que aprenda. Y eso puede ser un problema. ¿En qué manera puede ser un problema? Bueno, puede discriminar, puede tener un sesgo de discriminación. Por ejemplo, este es un algoritmo de reconocedor de deportes, te muestras una foto de un tipo haciendo deporte y te dice a qué juega. Bueno, hay tantos sesgos raciales en las personas que juegan un deporte u otro que la máquina te lee esos sesgos raciales y se fijan a todos los morochos, les dice que están jugando al básquet, a los asiáticos al ping-pong y a los rugby al rugby, no sé. Es terrible. También se puede dar en cuestiones de género. Esto es una charla con ChatGPT, donde pones un ejemplo que le decís, el doctor reta a la enfermera porque ella llegó tarde. ¿Quién llegó tarde? Bueno, lo que pasa es que en inglés doctor y enfermero no tienen género. Bueno, la máquina siempre asume que el doctor es el hombre y la enfermera la mujer. No importa en qué orden lo pongas, siempre él entiende que la enfermera es la mujer y el doctor es el hombre. De hecho, cuando vos ya se preguntás no hay que interpretar, le dice que hay un error tipográfico en esta creación. No tienen en cuenta ni que puede pasar eso. ¿No? Es básicamente porque las profesiones con que uno entrenó con los textos de internet, hay un sesgo, realmente hay más mujeres que se dedican a la enfermería que hombres, y eso hace que la máquina herede los sesgos. Y si uno no está ahí para corregirlo, bueno, lo va a heredar y va a automatizar decisiones en función de lo que dice una inteligencia artificial, puede traer varios problemas. ¿Pero eso es un sesgo de lenguaje? ¿De idioma? No necesariamente. Vos fíjate que si vos decís, el doctor reta a la enfermera porque ella llegó tarde, te dice, la enfermera llegó tarde. La enfermera reta al doctor porque ella llegó tarde, la enfermera llegó tarde. Claro, me parece como que analiza los datos en base a estadística y probabilidad. Sí, igual, claro. Tiene algo que ver con el lenguaje en el sentido de que. Pero hay muchas palabras neutras en inglés que no se pasan a la Claro, pero tendría que pesar igual que el doctor puede ser el hombre y la enfermera la mujer va a revés. No hay nada mayor en esa oración que le diga la enfermera es mujer, el doctor es hombre. Eso lo asume él por sus datos para que está entrenado. ¿Sí? ¿Y esos datos el hombre los pone o ya se establece solamente? Bueno, en el caso de ChatGPT fue entrenado con todos los datos de internet hasta el. Tipo, el hombre puso con datos de Hasta el internet. 2022. Enero de 2022. Hasta enero del 2022 todo lo que está en internet se usó. Obviamente hasta enero del 2022 salía mucho racismo, cuestiones de género, etc. en internet. ¿No? Sí, porque se inventaron palabras boludas y Sigue habiendo sí, discriminación. más de que se haya escrito una nueva palabra. A mí me parece que igual. O sea, circula constantemente la tecnología, ¿verdad? Seguro. Pero, bueno, las empresas tendrían que tener algún incentivo al préstamo. Yo no sé si a Microsoft le importa realmente sacar del cero. Porque el objetivo del modelo de lenguaje es que a vos tengas la sensación de que estás hablando con una persona. Entonces, si las personas discriminan, ¿por qué la máquina no va a discriminar? Sí. Nosotros como sociedad tenemos que imponer ciertas reglas para que. Una vez por eso.
En hacer teatro tampoco la sensación. ChatGPT en general suele listarte cosas, no se siente muy personificado. Bueno, se siente bastante personificado en comparación a lo que había antes, ¿no? Pensemos que el primer algoritmo de inteligencia artificial era un perrito que uno cuando decía Rex saltaba, ¿no? Y después decía Roxy también saltaba porque parecía parecido. Pero esto evolucionó mucho, ¿no? En ese sentido, ahora parece mucho más humano. Y por además, por lo menos con ChatGPT, que lo hemos utilizado, es muy difícil utilizarlo bien si no tiene comandos. Si no le das un comando a la máquina que usa títeres. Sí. Tenés que iterar mucho, por lo general el principio te dice mal, tenés que formular. Y eso. Sí. Hay muchos prompt engineering que uno puede ir para eso. Pero imagínate que un adolescente se topa con esto y bueno, puede dar esos sesgos especiales que en internet nadie lo previno de eso. Nadie lo regula, claro. Entonces, bueno, hoy en día las empresas por sí solas no se van a regular. Los estados de cada país tendrán que hacer reglamentaciones para tender a algún lugar u otro. ¿Y eso qué onda? Porque hay, por ejemplo, tipo ChatGPT de salud mental. Sí, bueno, uno creería que ahí hay profesionales que van a evitar que diga cualquier cosa, pero el peligro está. El peligro está realmente. Yo no sé cuánto Microsoft se dedica a regular estas cosas. Digo, Microsoft se está dedicando a que la IA le sirva para que su sistema operativo funcione mejor, para que la experiencia sea más amena y intuitiva, pero no está haciendo algo irregulado ni visto, porque la IA, a las imágenes que crea, se ruega para que son de IA porque tiene los ojos viscos. No, si ustedes pueden ver las imágenes creadas. Sí, bueno, eso es porque justamente busca patrones y por ahí sacó el patrón de un ojo de una foto y la cara de otra. Digamos, cuando uno dice busca patrones, ves que te puede copiar tu dato y ponerte en un lugar que hiciste vos. No, por ejemplo, combina millones de datos en una imagen. No, porque busca patrones, no particularidades. No se queda con particularidades de una imagen, sino que busca que se repite más o menos todo. Y bueno, si justo el promedio del ojo te dio para allá y te pones la cara, eso se ve mucho con los dedos de la mano, que hace 8 o 9 dedos, bueno, no sabe de anatomía, no sabe que las personas tienen 5 dedos. Eso nadie se lo dijo, digamos. Uno cuando hace aprendizaje no solo aprende mirando, ¿no? Yo aprendí a reconocer vacas de camello, porque de chiquito me mostraron fotos y me dijeron, esto es una vaca, esto es un camello. Pero alguien me tuvo que decir, no, mira, todas las personas, la mayoría de las personas tiene 5 dedos en cada mano. No, eso es como un dato que entra aparte, que entra como información extra, ¿no? Que bueno, uno no saca toda la información de la observación, sino que aclarar en el comando. Igual a mí no me molesta, o sea, no es que no me molesta, o sea, no me preocupa tanto el uso de las empresas, o sea, sí porque tiene que ser regulado, pero lo van a usar a su conveniencia y más que capacitados para poder hacer de toda la publicidad que conlleva. El tema es el uso individual. No, el tema de las empresas, pues eso lo que queda el software libre, los que ponen los términos y condiciones de cómo vamos a usar ChatGPT o las imágenes de Bing. Porque te dicen, no incluyas que todas las personas tenemos 5 dedos o cualquier todos los medios juegan al básquet. Porque incluso pasa cuando pones la amiga de poner una foto tuya y haciendo un deporte o un efecto Disney, y si son medio, la mayoría es medio esclavista, es medio raro eso. No, obvio, eso no me importa. Puede ser algo más concreto. Ponete que la oficina de una empresa de recursos humanos use inteligencia artificial para analizar currículum y decir quién es el mejor candidato. Si hay un sesgo de género en esos datos que fue entrenado, te va a recomendar el 90% que contrates hombre y el 10% mujer, y puede ser un problema, digamos. Tiene que haber alguna regulación, ¿no? Incluso en el sector privado, no creo que. Todos los sectores privados. Cada fuerza artificial que se usa en el solo tipo como usted dijo, lo que dijo recién para reconocer algoritmos, ¿es lo mismo para todas las inteligencias artificiales o es algo predeterminado para cierto? A ver, uno por lo general es parte de una generalista, como puede ser ChatGPT, ¿no? que habla de todo, pero después le das datos particulares de la aplicación que vos querés y haces un ajuste fino para que, che, mirá, lo que más tenés que focalizar es en aprender estas cosas. Y ahí sí cada software cambia, como le decía a ellos. Tipo, yo en la empresa yo lo conocí para... Sí, OpenAI te vende el cosito para que vos le pongas tus datos y lo orientes a eso. Una consulta. Sí. Nosotros, por lo menos en la facultad, hay una discusión sobre
nos pasó en una materia de que tuvimos un parcial presencial por el miedo a que un parcial domiciliario. Eso iba a hablar. Muy bien, entonces. Sí. Yo el otro día vi un tweet viral de que un ministerio pidió que haga un cuento. Entonces lo pasó por una guía para ver si estaba hecho por IA y eran 5 de 6 estaban hechos por ChatGPT. La realidad es que por eso lo usan todos. ¿Los? A veces. Intenté hacer un resumen y me salió así que Yo lo uso un montón. Obviamente no podés copiar y pegar. Lo tenés que usar como herramienta. ¿no? Es eso, porque también hay mucha como instructivo o modos de usarlo de manera correcta. No sé si de manera correcta, pero para explotarlo Sí. lo más posible. Al menos chequearlo. Claro. También se puede usar más para redactar, ¿no? También Yo- sí, yo lo uso bastante. Claro. Yo, si tengo un escrito, algo largo, un informe largo y bien, no, mira, ahora queremos que nos diga que hiciste en 3 párrafos. Bueno, no sé, lo que haces es resumir en 3 párrafos y para esas cosas está bueno. Pero tienes que leer porque a veces en el medio Sí. quieres. Igual volviendo a la imagen, lo más peligroso hoy en día es el fake. Hoy en día es un montón, ¿no? Bueno, pero esa cuestión, o sea, la responsabilidad. Eso ya es igual, ya ni siquiera es un problema subyacente, sino que está hecho a propósito con maldad. Digamos, el objetivo ya es malo, no es que hubiera hubo algo que no se tuvo en cuenta. No, es justamente, bueno, sí. El tema de la creación de los datos, ahora le llega a ver esas cosas. Bueno, ¿cómo nosotros intentamos resolver esto de problemas de cuestiones espurias? Es decir, que la máquina aprenda el fondo en lugar de la forma del animal. O básicamente le damos muchos sets de datos distintos. En este caso podrían representar lo que me mandó el fotógrafo que está en Brasil, lo que me mandó el fotógrafo que está en Sahara y lo que me mandó el fotógrafo que está en Canadá, no sé. Y le decimos a la máquina que aprenda los patrones de todas las imágenes, pero solo los que no varían de conjunto a conjunto. Entonces, si ve que en un conjunto había mucho pasto y en otro hay mucha arena, bueno, el pasto y la arena no lo aprendas, solo aprende lo invariable de todo el conjunto. Y eso nosotros le estamos aplicando a imágenes de tomografía electrónica. Básicamente uno saca una foto de la vena, lo pasás por una máquina, obviamente lo que mide el sensor, porque son métodos muy masivos, ¿no? Es una foto de lo que pasa dentro de tu brazo, no del brazo, una foto literal. Entonces, ¿cómo transformar eso que mide el sensor en una imagen de verdad? ¿Cuál sería el fondo y el animal de esta cuestión? Bueno, que básicamente, si vos todos los datos los recolectaste con un equipo de tu laboratorio, estaría bueno que después cuando se lo vendas a alguien y ese lo use en otro lugar, con otro set experimental, también funcione, ¿no? Entonces, digamos, en el fondo sería las cuestiones asociadas al set experimental. Bueno, nosotros trabajamos con imágenes de tomografía electroacústica. En la primera columna serían las imágenes verdaderas de las venas. La segunda es lo que mide el sensor, realmente lo que al sensor le llega es esa imagen. Bueno, la tercera es nuestro método, cómo lo reconstruye, y la cuarta es un método más estándar, cómo lo reconstruye. Si se fijan, el nuestro logra sacar algunos detalles, no sé, había una herramienta que no le estaba viendo, el método tradicional y el nuestro sí, en fin, diferentes cuestiones. También este está publicado, tenemos buenos resultados. Y bueno, y finalmente las cuestiones sociales, que es lo que más interés va a despertar, calculo yo, pero también es en lo que yo más hablo sin saber, ¿no? Soy ingeniero. Bueno, matriz laboral. A ver, está claro que los trabajos están cambiando mucho. Yo ahí puse unos disparadores de compararlo con la revolución industrial o con la creación de Internet. ¿En qué sentido? En que marcó un antes y un después en los tipos de trabajo. No se trabaja igual antes de Internet que después de Internet. Probablemente no se va a trabajar igual antes de la inteligencia artificial que después. En ese sentido, bueno, es un problema, sí, es un problema como cualquier otra tecnología. No es particular la inteligencia artificial, no tiene nada extra que pueda generar problemas, digamos. La verdad es que más allá del problemón, que es un cambio de paradigma como esos dos ejemplos, ¿no? Bueno, de repente, lo que hacían 20 personas, bueno, si bien la inteligencia artificial no tiene creatividad y solamente reproduce patrones, vas a necesitar siempre a un creativo que esté atrás, pero por ahí a todos los asistentes te los reemplazás con una máquina.
¿no? Bueno, va a haber muchos cambios en la materia laboral y es importante que los sectores estén ahí regulando para que la tasa de desocupación no se dispare ahí de nuevo. Bueno, ¿de qué van a trabajar las personas cuando esto ya sea normal en todos lados? Bueno, alguien las va a tener que crear y corregir, y como no tienen creatividad propia, bueno, alguien creativo va a tener que seguir aprendiéndose. Bueno, eso es lo que decía, es importante acompañar el proceso de transición para que, bueno, no se dispare el desempleo y ese tipo de cosas. Y bueno, de nuevo, ¿quién se queda con los beneficios de esto? ¿No? Porque que el trabajo que antes necesitaba 20 personas, ahora necesita 3, genera un beneficio de esto. ¿Quién se lo queda? ¿Lo vamos a repartir entre la sociedad? ¿Se lo va a quedar la empresa privada que hizo la máquina? En eso tenemos que participar todos de la discusión y es importante que así sea. Inteligencia artificial en la enseñanza. Bueno, yo hay poco que me gustaría comparar el tema de inteligencia artificial con el uso de la calculadora en matemática o el uso de los mapas en geografía. Hace muchos años uno no tenía calculadores y hacía todas las cuentas a mano. Cuando se inventó la calculadora y los chicos le empezaron a llevar a la escuela, seguramente se generó un problema de cómo tomamos matemáticas, cómo tomamos los mapas. Lo mismo, en algún momento se hacían a mano, cada estudiante había su propio mapa y en algún momento se empezaron a vender los mapas y bueno, que la geografía dejó de existir, no, se transformó. Yo ahí, asociado a lo que vos decías de cómo evaluamos, yo creo que justamente el desafío más grande de la inteligencia artificial son los métodos de evaluación. Porque el aprendizaje, el chico sabe o no sabe, ¿no? Por más que haya usado la inteligencia artificial, obviamente si vos la usás como herramienta, como decíamos, bueno, haces algunas preguntas, lo vas cambiando, che, esto no me gusta, bueno, ahí puede estar buenísimo. Si simplemente copias la consigna, la pegás y agarrás lo que te puso y lo pegás, no aprendiste nada, no estás generando enseñanza alguna. Yo creo que lo más difícil es detectarlo. Como ella decía, podés preguntar una inteligencia artificial si esto es lo que es una inteligencia artificial o no, pero tampoco es 100% preciso. Se puede equivocar esa inteligencia artificial. Pero incorporarla como se incorporó en carta, la política de igualdad, bueno, proyecciones, construir. Es que es una herramienta más que es muy útil en el aprendizaje. Lo que pasa es que, claro, hay que darle una vuelta de tuerca a lo que es el proceso de enseñanza, qué es lo que significa aprender, que vos toques algo o razones donde yo creo que no se puede tenés una posición. Yo no creo que se pueda tapar el sol con la mano. Esto está y los chicos lo usan. No podemos, como docentes, negarnos a que eso exista. Igual, históricamente, la educación, al avance tecnológico acata. Sí. No use Wikipedia, no diccionario. No haga esto, hay que escribir a mano. Un montón de cosas. Se quejan de que la gente ahora pasa a escribir cursiva. Con lo de Encarta me bloqueaste bastante recuerdo. O no hagas un par de cosas, pero incluso hay un delay en la regulación social, porque recién hace poco podemos hablar de violencia digital como un crimen, el ciberbullying, el hackeo. O sea, si la IA avanza tanto como dice, que va a escribir trabajo y todo eso, nos vamos a dar cuenta de acá a 30 años, porque el internet de los 90 que viene avanzando y recién ahora le vemos el problema. Igual, para mí, como toda tecnología, tiene una contra, porque todo bien, tiene un montón de cosas piolas, de cuestión de herramientas, de facilitar la información, de, no sé, llegar a otras cosas. Es cierto, y es re exagerado, pero es cierto que hay un montón de cosas que se pierden en habilidades, los valores también. Pero no creo no sabría cómo lo puedes evitar. Para mí eso es inevitable. Es inevitable, obvio. Pero bueno, también es parte del proceso de la enseñanza que también se aprenda eso, por más de que haya una tecnología que permite ciertas cosas. Lo mismo que la calculadora, todo bien, está la calculadora, usala, pero si estás en los primeros años del primario, tenés que aprender a sumar con la cabeza, tenés que empezar, porque son ejercicios diferentes, de todo tipo. Me parece que genera una problemática, o sea, igual también que tiene que ser abordada, no es un problemática. Como la serie se dio cuenta que el nene hizo la tarea con la calculadora o sin la calculadora. Pero claro, lo de la calculadora es el ejemplo más fácil. Te dicen, fíjate cómo te da la calculadora y ahora hacer a mano y te enseña lo mismo. ¿Y pero qué se hace? ¿El chico le hizo a mano? No, le puso directamente. No, pero el curso, no habla de la tarea. No, el proceso. Después de decir, no sé, 4 que no sabe, como que... Para mí el
más difícil es el proceso de evaluación. Si uno tuviera muchos docentes, cursos razonables, por ejemplo, una cantidad de personas similares a esto, yo podría evaluar a cada uno realmente. Ahora, si tengo una aula llena de 70 personas, no puedo tomar a todos. Entonces no voy a saber quién aprendió, quién aprobó los escritos. Bueno, eso ligado a lo que vos habéis mencionado previamente con respecto a quién se queda con la torta de los beneficios. Todo el proceso de la revolución industrial, la creación de Internet, todos los procesos de desarrollo productivo van a crear ciertos beneficios, pero también a la vez el reemplazo de tecnología por recursos humanos, capital humano, digamos, qué pasa con esa gente y qué pasa con esa maximización de beneficios, quién se lo queda. Y bueno, eso es una manera también de pensar de esa manera de redistribuir esa riqueza que nos va a generar esta nueva tecnología, por ejemplo, lo que dijiste, capaz de aumentar la masa laboral de docentes para que haya un seguimiento más personalizado, un seguimiento que tenga que ver, ¿no? Como hoy actualmente, que es un curso con 150 personas, por ejemplo, en la facultad, una materia importante de un teórico que llena 150 personas, entonces uno no sabe bien cómo se está manejando el proceso de enseñanza. Ustedes, por ejemplo, en esta facultad yo no tengo la más idea cómo hacen los profesores para corregir. Unos exámenes de 3-4 hojas que dan 60, ¿cómo hacen para corregir? No sé. Lo único que es más fácil. Pero ¿qué querés? Es increíble. Yo para mí los deben desparramar en la mesa y deben agarrar acá este 10, este 9. No sé. Tema de derecho de autor. Bueno, eso hay mucho en discusión, ¿no? Hoy se cerró la huelga de autores, un tema de inteligencia artificial ahí metido en el medio. Primero, si las inteligencias artificiales deberían o no tener derecho a autor, ¿no? Hay fallos ya en Estados Unidos que las inteligencias artificiales no le dejan registrar cosas como autor, ¿no? No, porque se está registrando a la empresa. De verdad hay una empresa que dueña un montón de marcas, trademark, ¿no? Bueno, totalmente. Ahora parece que se va hacia ese lado, digamos que es algo que es el derecho a autor se reserva para los humanos, pero también se puede dar la situación inversa, que yo puedo reclamar la autoría de los datos con la que entrenaste la inteligencia artificial, porque yo qué sé qué datos usar. Es muy difícil determinar qué datos usaste. No es algo así como, digamos, hay dos cosas, ¿no? Pero primero, si yo soy un pintor y la máquina entrenó con muchas pinturas mías, che, no debería tener algo de algún beneficio por eso. Y también pensarlo al revés. Si las personas también aprenden mirando ejemplos, ¿no? El pintor vio muchas pinturas y desarrolló su estilo combinando estilos de otras cosas. Porque recordemos que las inteligencias artificiales no copian a uno, sino que combinan estilos. Bueno, es muy parecido al proceso de aprendizaje de una persona. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Digamos, si a una persona no se le pide que pague derecho a autor por las pinturas que vio en su vida para aprender por qué una máquina así. Bueno, realmente quizás porque no es una persona. No sé, ahí hay un tema que todavía realmente no sé cómo se va a desenlazar. En Europa empieza a haber muchas recomendaciones al respecto, no sé cómo va a terminar. Y por otro lado también está la seguridad de los datos, ¿no? Todos los datos que están en Internet, por ahí yo no digo consentimiento de todos los datos, como el ejemplo que das vos. ¿Está bueno que use para entrenar mis datos las máquinas de cualquiera solo porque están en Internet? Bueno, es un tema de seguridad de los datos, privacidad, el término correcto que Pero eso sobre todo porque de dónde sacan los datos. Porque entramos a una página, sentamos cookies, nos registramos con el Gmail. En Gmail se tiene registrado un montón de hijos. A veces se le suma el Facebook tiene registrado un montón de hijos tuyos. Pero ponete que eso lo de las empresas grandes lo podés regular y no es necesario. Ahora, si alguien te saca una foto y la sube a internet sin tu consentimiento, ¿cómo tenés privacidad? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero sin embargo algo se tiene que hacer, ¿no? Porque si no, suena que estamos desamparados. Bueno,
no sé, de nuevo, no solo social, sino también legal, tiene que evolucionar mucho las cosas. Y por último, bueno, que los estados, y sobre todo los estados a partir de la investigación pública, otras herramientas, no pueden dejarle la torta a las empresas, como decía acá el compañero. Algo tiene que hacer. Bueno, quede en nosotros pelear por que eso ocurra, ¿no? Las empresas solas no van a tomen su pedazo de la torta. Algo va a haber que vamos a tener que hacer nosotros para que eso ocurra. Bueno, eso fue todo lo que preparé. Espero que les haya servido de algo. No sé si es lo que ustedes buscaban, pero Sí. Bueno, no sé si alguien quiere seguir acotando, tiene alguna duda. Yo, por mi parte, agradecer también a Sur por este espacio, donde, bueno, como dije antes, es algo preliminar, sobre todo para nosotros, los que estudiamos ciencias sociales, está bueno en esta última parte, en la cual pensar cómo digamos, integrar a estas nuevas tecnologías en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, y bueno, y eso. Yo por una consulta bien así particular que me llamó la atención, yo soy muy fanático de los Beatles y bueno, salió hace poco con el tema de la inteligencia artificial, que pudieron sacar esa voz de Lennon grabada a través de otros patrones que tenían. canta esta canción como si fueras Lennon. ¿Cómo? Canta esta canción como Claro. si fueras Lennon. Y bueno, eso son aspectos positivos, para mí particularmente son aspectos positivos volver a escuchar a un artista que murió hace mucho. Por algo que el que tenga los derechos de Lennon no reciba regalías, no le parece tan copado. No, yo creo que va a recibir regalías. Igual más allá de las regalías también está una cuestión como ética, ¿no? Bien, también por ahí, bueno, Lennon justo no es una persona viva, pero yo no vi mi consentimiento para que cante eso. Claro. No sé, le pueden usar mi voz para hacer un discurso que va en contra de mi ideología. Bueno, ahora se está... Peor. Bueno, si está muerto peor, quizás. Claro. Yo creo que igual fue avalado por Yoko Ono, que la que tiene, de hecho la cita se lo dio a... Seguramente los derechos de los Beatles lo tenía Michael Jackson. Sí, me acuerdo de Jackson y después lo que no son. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, es algo positivo en el sentido de volver a escuchar, etc. Y también tiene estas cosas que están mencionando. Entonces, ver. Como tecnología está buenísima, puede hacer cosas que hasta hace unos años nos parecía ciencia ficción. El tema es que, bueno, genera muchos interrogantes. Por eso no nos tiene que dejar la investigación de esto solo a nosotros. Ustedes, Claro. los de las ciencias sociales, o en los de derecho, o en los de cuestiones legales, también tienen que participar en la discusión. Porque a nosotros un montón de estas cosas nos escapan. Claro, sería como un error pensarlo como algo puramente técnico porque, como decías, es una revolución industrial más y las revoluciones industriales siempre conllevan cambios sociales. Entonces, tipo, es importante pensar los cambios en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, el pensamiento ético de las cosas, porque, por ejemplo, ahora para la campaña del balotaje se está usando un montón lo de la inteligencia artificial para imágenes y hay que pensar de qué forma usamos imágenes para representarnos o qué educación se le da a la gente de cómo leer estos elementos. Hay una página de Instagram que es masa en diferentes contextos, Ah. empezamos a usar. Sí, es todo, digamos, un tema que falta, obviamente, investigar a la gente dedicada a las ciencias sociales. Seguramente debe haber trabajos. Sí, yo sé que ya hay gente. Haber trabajos con respecto a esto, pero bueno, sobre todo las nuevas generaciones, como nosotros, como más jóvenes también, porque son los que van a usar durante toda su vida estas nuevas tecnologías. Así que nada, no sé si alguien quiere hacer un comentario. Yo quiero decir algo. Yo soy muy pro intervención legislativa porque no sé si se acuerdan del quilombo de Cambridge Analytics. Hace poco, cuando estuvieron habilitando todo el universo meta, desde el metaverso hasta las redes sociales,
y se prueban un montón de cosas, ni siquiera incluía inteligencia artificial. Imagínense esa piba, ese robo de datos con inteligencia artificial. Así que estamos dejando para mí pasar mucho tiempo en cómo se interviene a las empresas que están gestionando la inteligencia artificial y le estamos regalando un montón de tiempo y software porque no sabemos bien qué está pasando. Y por otro lado, nos implica usar la IA en relaciones sociales para reconstruir la historia o pensarla de otra forma. Porque vemos una película del futuro y vemos cómo simula algún escenario, o cosas médicas, o cosas más exactas que otras. Y usarlas para eso, porque poco sabemos. O sea, el otro día, es un ejemplo más básico, pero vi como la reconstrucción de la ciudad de Córdoba en 4 etapas con una maqueta 3D. Y eso era buenísimo, seguramente un poco de idea hubo ahí para ver. Es que me parece que, o sea, no hay que llegar para nada, que no hay beneficio en cuanto a esto. Lo que pasa es el costo-beneficio. Hay un montón de cosas que, como se no están resueltas. Pero tampoco esta discusión, bueno, inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no. Ya se está usando. Claro. Entonces, No, hay que actuar ahora como algo humano a gran escala. Claro, no vamos a impedir que se use. Claro, no hay una tecnología siempre termina siendo algo reaccionario porque no puedes evitar el progreso. No, obvio, eso sí. Bueno. Puede llevar a discusión algo sin progreso, ¿no? Claro. Bueno, el título de la charla. No sé si pero que es real está muy bien. Entonces, bueno, no hay que negarlo, sino interiorizarlo. Yo creo que lo que dijo la compañera es ser conscientes de que para estas empresas más datos es más poder y bueno, ser un poco más cuidadoso con los datos con los que uno deja públicos y con los que uno deja no, pues puede ser un primer paso, ¿no? Tomar conciencia de la importancia de los datos y que por ahí no está bueno que subamos una foto muestra con información cada 10 minutos para que pueda seguir la trayectoria, no sé, es muy probable. Sí. Y avance ya el derecho a esas cosas. De hecho, suele actuar mucho. En todos los futuros dispositivos que están creando, desarrollando, yo estoy incluida. No es la uso o no, la tengo. Claro. Sumado a ya Sí, pero estudiar las consecuencias de impacto social, no solo de lo que puede ser utilizado, estudiar el impacto cultural, también social, desde ya, ahora, es importante. Porque uno puede tener, y bueno, vamos a ver qué sale todo esto, porque un cambio cultural va a haber. También evaluar las consecuencias que puede tener desde ahora para poder regular en ese aspecto es importante. O sea, cuanto antes, mejor. Claro, y también tiene que ser como una discusión que no quede como nicho ni tecnológico, ni legal de derecho, ni de nicho de ciencias sociales, sino como una discusión pública, porque lo que da las herramientas para que las cosas se puedan pensar en función del beneficio común es que la gente en común pueda entenderlas. También tiene que haber una agenda nacional. Claro. Tiene que haber, los estados tienen que participar en la discusión, no pueden desentenderse de la cuestión. Bueno, pero eso es regularlo, Sí. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y digamos. malos países. Sobre todo. El tema es qué pasa en un mundo que, esto es una opinión personal, que los estados nacionales cada vez son más débiles frente a las corporaciones. Bueno, eso es importante, por eso es importante las convenios y como la interacción de estados. Y además, muchas veces el poder del Estado repercute en cuánto podemos nosotros hinchar los huevos, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, bueno, de alguna manera todos tendríamos una responsabilidad de aportar nuestro granito de arena. Y además, ¿cuánto los estados están haciendo por apropiarse de una idea? Bueno, en Argentina tenemos satélites, tenemos un canal propio de padres infantiles, tenemos un montón de cosas, para mí somos bastante pioneros en eso. Hoy no tengo idea de qué está Argentina con la idea. No, bueno. No espero mucho del resto de Latinoamérica. No, hay muchos grupos de investigación, no es el nuestro solo. Bueno, nosotros ahora estamos aplicando a modelo de lenguaje y a tomografía acústica, pero conozco mucha gente que practica en muchos factores. Por suerte hay gente que practica. Dentro de todo, a nivel educación universitaria, somos muy top en todas las ramas, no en inteligencia artificial. Creo que tenemos un plus en eso. Tenemos que no se pierda con una
material con la Esperando harto prepararse para lo peor. Bueno, un aplauso más. Así que bueno, estamos despidiendo esta charla. Va a estar subida a todas las redes de Surfilo UBA. Así que quien todavía no sigue las páginas, obviamente, síganla, me gusten y bueno, nada, eso. Muchas gracias.